Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este día que es clave. Es un día muy importante y agradecemos el que estéis dedicando esta hora a debatir una nueva normativa que, como veréis ahora y nos presentarán, no solo va a marcar el futuro de la comunidad trasplantadora, sino que ha sido un recorrido muy arduo y que la verdad es que es de agradecer a los compañeros que están aquí presentes su trabajo, porque gracias a ello podemos estar hablando de una nueva fuente de órganos. Le hemos llamado nueva normativa de donación de órganos con HIV, que por fin ha llegado y ahora nos toca a nosotros, porque es la realidad, ¿eh? Ellos nos comentarán cómo han ido, qué impacto puede tener, pero ahora nos toca a nosotros trabajar y hacer frente. Yo no soy el protagonista. Agradecer a la SEN la facilidad que nos ha dado para poder hacer este seminario y poder un poco dedicar este rato y sobre todo a los compañeros el que hayan sacado tiempo de sus agendas para explicarnos cómo ha sido y hacia dónde vamos. Con nosotros estarán la doctora Beatriz Maillo, que es médica adjunta de la Organización de Trasplantes, ya ha participado muy duramente en poder elaborar esa normativa que ahora nos comentará y nos hará al detalle, y veréis el esfuerzo que han hecho desde la ONT y también en colaboración con Nefrología para poder llevarlo a cabo. Tendremos a la doctora Sonia Mazocos, ya conocéis, muy conocida por toda la comunidad nefrológica, jefa de trasplante del Puerta de Cádiz, en el cual nos va a hablar el impacto no solo que va a poder tener los pacientes, sino toda la historia que ha llevado, y ella ha sido una pionera y una luchadora para poder trasplantar a estos pacientes, y ahora pues, nos dedicará qué impacto puede tener para los nuevos que vienen. Y por último, y no precisamente en ese lugar, el doctor Josep María Miró, que es el jefe de infectología y que lleva el tema de pacientes inmunodeprimidos desde siempre en el Hospital Clínic, que la verdad que no solo es una persona, es una eminencia, es una persona, sino que es una grandísima persona. Yo os lo doy fe porque trabajo mucho con él y siempre es un placer cómo puedes colaborar infectólogos y trasplantólogos con los casos clínicos y qué implicación tiene, y sobre todo en este tema que ha luchado, como veréis, durante todo el seminario para poder llegar hasta ahora, y agradeceros a los tres, no solo el que estéis aquí, sino todo el trabajo que habéis hecho para llegar al momento que nos encontramos ahora. No voy a quitar más tiempo, que me enrollo mucho, con lo cual, Bea, cuando quieras, y como dicen los americanos, the floor is yours. Pues, como os decía, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta webinar. Muchas gracias también a la Sociedad Española de Nefrología, a la SEN y al Centra por invitarnos a participar en esta sesión sobre, bueno, pues, la donación y el trasplante entre personas VIH. Y yo me voy a centrar en los aspectos organizativos y en el protocolo desarrollado para pues, la implementación de esta nueva normativa que permite la donación y el trasplante, como os decía, entre personas VIH y su implementación en el ámbito de nuestra red de coordinación y trasplantes. Como todos sabéis, esta orden ministerial, la Orden 697-2025, se publicó el año pasado, el 30 de junio, y con ella se deroga una orden anterior del año 1987, que era la que establecía la prohibición para trasplantar órganos a partir de personas con infección por VIH. Por tanto, esta normativa supone el fin de esta prohibición y posibilita la utilización terapéutica de órganos de donantes con infección por VIH, equiparando la gestión de los riesgos asociados a esta infección a la gestión de riesgos de otras infecciones que vemos habitualmente en el ámbito de la donación y el trasplante. Todos sabéis que actualmente la infección por VIH es una enfermedad crónica tratable, en la que el trasplante en personas VIH, en receptores VIH, pues ya está completamente normalizado, con unos resultados en los receptores similares a los que se observan en receptores que no son VIH, y eso ha sido gracias a una adecuada selección de los candidatos al trasplante, a las mejoras que se han producido en el tratamiento antirretroviral, incluyendo los inhibidores de la integrasa que minimizan las interacciones con los fármacos inmunosupresores, también el control de la coinfección por el virus de la hepatitis C mediante los
antivirales de acción directa ha permitido avanzar en las mejoras en el pronóstico y resultados de los pacientes VIH trasplantados. Y además a todo eso, bueno, pues se suma la experiencia acumulada de los equipos responsables del cuidado de estos pacientes para que los resultados hayan ido progresivamente mejorando en este grupo de pacientes. En nuestro entorno, en España, aunque ya previamente se había realizado algún trasplante en personas con VIH, fue en el año 2005 cuando se publicó el documento de consenso, cuando se establecieron los criterios y procedimientos para llevar a cabo el trasplante de órganos sólidos en pacientes VIH, y a lo largo de todos estos años la experiencia se ha ido consolidando, habiendo superado ya los 900 trasplantes realizados en este tipo de pacientes hasta finales del año 2024, y que han permitido pues, consolidar toda nuestra experiencia. Es importante mencionar que aunque fue en Sudáfrica donde se llevaron a cabo los primeros trasplantes renales entre personas con VIH, de donante VIH positivo a receptor VIH positivo, lo que marcó un punto de inflexión fue la promulgación y la publicación de la ley Hope en Estados Unidos en el año 2013, que permitió la realización de trasplantes de donantes VIH a receptores VIH, aunque en principio exclusivamente en el marco de estudios de investigación. Esta ley permitió que, bueno, pues como van a explicar posteriormente mis compañeros de webinar, se desarrollasen dos estudios multicéntricos en trasplante renal y un estudio exploratorio multicéntrico en trasplante hepático, cuyos resultados han permitido que desde noviembre del año 2024 los trasplantes de riñón e hígado entre personas VIH se realicen dentro de la práctica clínica habitual, aunque para otros tipos de trasplante, como puede ser el trasplante cardíaco de otros órganos o el trasplante renal a partir de donante vivo, sigue siendo obligatorio el desarrollo de estudios de investigación, puesto que la casuística que se ha realizado hasta el momento es todavía muy limitada y bueno, pues reducida. En nuestro entorno, y ya acercándonos a países pues, del ámbito de la región de Europa, también en los últimos años han sido varios los países que han desarrollado un marco legal específico para realizar el trasplante entre personas con VIH. Veis aquí en el mapa representados en verde aquellos países que tienen una normativa legal específica para llevar a cabo este tipo de trasplante, a los que además de España pues, se suman el Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza o Italia. Después veis en amarillo aquellos países que no tienen una normativa específica, pero en los que sí sería posible llevar a cabo este tipo de trasplantes, y en rojo aquellos países que, bueno, pues en los que todavía supone una prohibición, como ocurría en España hasta que se publicó esta orden ministerial. En la orden ministerial se recoge que cualquier actividad en materia de donación y trasplante de órganos, tejidos y células no reproductoras se sujeta a lo que se dispone en la ley de trasplantes, que todos sabéis que es la ley vigente desde el año 1979. También debe estar regido por la normativa europea en materia de órganos y otras sustancias de origen humano que sea de aplicación, y también por los acuerdos de la Comisión Permanente de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y además se recoge en esta orden que la ONT tiene la responsabilidad de elaborar los mecanismos necesarios de gestión de riesgo, incluidos los protocolos y sistemas de seguimiento para la implementación de esta normativa en nuestro ámbito. De ahí, derivado de este mandato, digamos, o de este requisito de la orden ministerial, pues surge la creación de un grupo multidisciplinar de trabajo que se ha constituido este año en enero del año 2026, y en el que, bueno, pues han estado representadas las principales sociedades científicas del ámbito del trasplante, como es la Sociedad Española de Nefrología, la Sociedad Española de Trasplante o la Sociedad Española de Trasplante Hepático. Además han estado representados los equipos de trasplante pulmonar y cardíaco. También hemos tenido participación de la Dirección General de Salud Pública a través de la División de Control de VIH, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis virales y tuberculosis.
y, por supuesto, ha estado representada la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica como sociedad y también a través de los grupos de estudio GESIDA y GESITRA, y también ha habido representación de la red de coordinación y la ONT en el papel de coordinación del desarrollo del protocolo. Entre enero de 2026 y mayo hemos trabajado en diferentes versiones que hemos ido mejorando y consensuando entre todos los integrantes de este grupo multidisciplinar, y el 22 de mayo, o sea, muy recientemente, no hace ni un mes, el protocolo ha sido adoptado por la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y esa es la versión de protocolo que tenéis a vuestra disposición en la web de la ONT y que hemos distribuido a toda la red de coordinación y equipos de trasplante. El objetivo durante estos meses pues, ha sido desarrollar este protocolo nacional que posibilite la realización de trasplantes de órganos entre personas con infección por el VIH, basándonos en la evidencia y en la experiencia que hay disponible hasta el momento y garantizando la seguridad, eficacia y equidad de este procedimiento. Y además, bueno, pues teníamos como objetivo también el establecer un modelo sistemático de registro y evaluación de los resultados que nos permita monitorizar cómo funciona este procedimiento cuando, bueno, pues se implemente y se lleve a la práctica. A continuación, de forma breve, os voy a mencionar cuáles son los principales aspectos de la estructura del protocolo, qué es lo que recoge. En primer lugar, tenemos un apartado de trasplante de órganos entre personas con infección por VIH en el que hemos incluido los criterios que deben cumplir los centros que vayan a participar en este procedimiento. Por supuesto, deben contar con la autorización que se contempla en el Real Decreto 1723 de 2012, pero además deben cumplir una serie de requisitos adicionales que vienen recogidos en el protocolo, como es la experiencia en el manejo de pacientes de personas con VIH trasplantadas, contar con un equipo multidisciplinar para la atención a este tipo de receptores, con protocolos específicos de trasplante en VIH, con un sistema de registro y comprometerse a la adhesión al protocolo nacional y a enviar los datos derivados de esta práctica de trasplantes. El compromiso de adhesión y el aval por parte de la comunidad autónoma, como ya sabéis y os hemos incluido en varios de los correos que os hemos enviado, está recogido en los anexos 1 y 2 del documento. Además, hemos establecido qué criterios debe cumplir el receptor con infección por VIH, determinados requisitos del manejo peri y post-trasplante y cómo haríamos la evaluación de resultados a través de un cuaderno de recogida de datos específicos y con seguimientos que hemos pautado a los 6 meses y a los 1, 3, 5 y 10 años después del trasplante. Además, tenemos un apartado en el que se recogen los requisitos que deben cumplir bueno, para llevar a cabo la donación de órganos de personas fallecidas con infección por VIH. En este caso, los centros no necesitan cumplir ningún requisito específico, aparte de los recogidos en el Real Decreto 1723-2012 para la autorización de centros para la extracción de órganos. Y lo que sí es importante es que hemos recogido que aparte de la información que habitualmente recogemos de los donantes fallecidos, hay una serie de datos específicos de la infección por VIH que hemos incluido en el protocolo. Igualmente hemos establecido cuáles serían los requisitos para la donación de órganos en vida por personas que tienen infección por el VIH, y en este caso los criterios de selección del donante vivo son muy similares a los que hemos establecido para el fallecido, con la diferencia de que además en el caso del vivo hay un seguimiento posterior a la donación para evaluar los resultados en este tipo de donantes. Concretamente, en la tabla 12 del protocolo hemos detallado qué información específica sobre el VIH es la que vamos a recoger a partir de los donantes vivos y fallecidos. Como ya comentaba, en los anexos hemos incluido otra serie de requisitos. En el caso del anexo 1 y el anexo 2
pues es el certificado de que los centros se adhieren al protocolo de donación y trasplante entre personas con VIH, y en los anexos 3 y 4 hemos incluido dos modelos de consentimiento que pueden servir de referencia para los centros. En el caso del anexo 3 es el modelo destinado a las personas que van a recibir un trasplante, a las personas con VIH que van a recibir un trasplante, y en el caso del modelo 4 es pues un modelo de referencia para la donación de órganos en vida por personas que tienen infección por el VIH. Todos habréis visto que en las últimas semanas os hemos enviado pues diferentes correos en los que bueno, pues, os decíamos dónde estaba disponible el protocolo, y además os hemos indicado cuáles serían los requisitos necesarios para formalizar la adhesión al protocolo, que es la cumplimentación de los anexos 1 y 2 que ya he mencionado anteriormente, la inclusión en nuestro sistema de registro de donación y trasplantes en CORE de aquellos pacientes VIH positivos que están activos en lista de espera, bien directamente desde el centro, bien a través de la Coordinación Autonómica de Trasplantes, y también es necesario informar a los pacientes VIH en lista de espera de la posibilidad de recibir un órgano de un donante con infección por VIH y obtener el consentimiento informado específico, como mencionaba anteriormente. Sí que recomendamos que la adhesión al protocolo la hagáis a través de la Coordinación de Trasplantes Hospitalaria y conjuntamente con el resto de equipos de trasplante de otros órganos que haya en vuestro hospital. Cuando tengamos un donante VIH positivo, las ofertas se realizarán entre aquellos equipos de trasplantes que hayan formalizado su adhesión al protocolo, y en caso de existir más de un centro adherido, pues las ofertas se realizarán atendiendo a los criterios geográficos que ya están establecidos. Hasta el momento hemos recibido la información de 7 centros que han cumplimentado la documentación que pedíamos, aunque otros muchos centros pues, han manifestado su interés y están preparando esta documentación, y solo 2 de estos centros tienen en el momento actual receptores activos en lista de espera esperando un órgano. Como conclusión, decir pues, que la publicación y la aprobación de esta orden ministerial y el desarrollo de este protocolo suponen una oportunidad para reconocer y facilitar el derecho a la donación de órganos de personas con VIH, tanto donantes vivos como tras el fallecimiento, y ampliar las opciones de trasplante de órganos disponibles para personas con infección por VIH. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Beatriz. La verdad es que es excelente, impresionante el trabajo que habéis hecho y lo bien que has explicado. Dejaremos las preguntas para el final, que haremos un pequeño debate entre todos, con lo cual paso la palabra a Osima Zuecos, que seguro que nos va a maravillar igual. Antes que nada, agradecerte, Nacho, la invitación y permitirme estar aquí y compartir esta tarde con vosotros en un tema, pues la verdad que me apasiona bastante, ¿no? Yo voy a hablar un poco de los problemas que nos han preocupado y nos preocupan en general en este tipo de trasplante de la población VIH, y luego pues los nuevos horizontes o preocupaciones o ventajas que se nos abren con la nueva estrategia que ha comentado Beatriz, siempre desde el punto de vista del nefrólogo. La llegada de estos pacientes al trasplante yo la definiría cuanto menos como una historia complicada. Recordad que hasta el año 2001, aunque se habían hecho algunos trasplantes de forma aislada en Estados Unidos, la infección VIH era considerada en todas las guías como una contraindicación absoluta para el trasplante, y es en este año cuando aparece por primera vez en unas guías, la de la AST, aparece por primera vez que estos pacientes pueden acceder al trasplante. Ese documento fue para nosotros al menos fundamental, y esto permitió pues poner en marcha en varios centros de nuestro país este tipo de trasplante, siendo yo creo pioneros en Europa, ¿no? En la década siguiente aparecen ya pues, series amplias americanas, tanto prospectivas en estudios multicéntricos como análisis impresionantes a partir del registro americano, que ponen de manifiesto que los resultados pues son similares al menos a los de otros grupos de riesgo, y además mejores que permanecer en diálisis, y de ahí llegamos pues a lo que nos reúne hoy, que es por fin la aprobación a esta población también para donar, que lo tenía prohibido,
Bueno, pues la publicación de resultados ya a 3 años de seguimiento con un número importante de pacientes, lo que ha llevado y facilitado el aprobar esta estrategia en países como el nuestro. Yo quería, para empezar, como nefrólogo, destacar este trabajo que es del 2017 ya, de Locke, un análisis fantástico del registro americano, porque responde a una pregunta que siempre se hace el nefrólogo, porque nos dedicamos a un trasplante que no es a vida o muerte, y es que le aportamos beneficio al paciente con el trasplante respecto a permanecer en diálisis. Pues bueno, podéis ver claramente en la gráfica de la derecha, que tanto usamos para este tipo de análisis, que el trasplante a los pacientes VIH le aporta un claro beneficio de supervivencia globalmente con respecto a permanecer en diálisis cuando se compara con pacientes en lista de espera, y también incluso cuando analizamos la población más compleja coinfectada de VIH y virus C, y por supuesto, como ocurre en cualquier colectivo, muchas más ventajas aún si hablamos de trasplante de vivo. Sin embargo, se da la paradoja que de forma muy reciente un análisis de la misma población, de la población americana, pues nos muestra estos resultados. Y es que, analizando todos los pacientes renales americanos en Estados Unidos, pues se encuentra que los pacientes con infección VIH tienen un 57% menos de probabilidad de acceder al trasplante. Y lo más interesante de este estudio es que en el 40% de los casos, pues bueno, se puede buscar una causa que puede ser demográfica, algunas comorbilidades, el abuso de sustancias o dificultades geográficas, pero es que hay un 60% en el que no se encuentra una causa clara que explique el por qué estos pacientes no están en lista de espera. Lo que, aunque es un estudio de registro, pero bueno, esto lleva a pensar que pueden existir aún barreras estructurales o sesgos a la hora de decidir o a la hora de incluir a estos pacientes en lista de espera. ¿Qué pasa en nuestro país? Pues de momento no lo sabemos. Sabemos, eso sí, que los pacientes VIH son los pacientes de riesgo de desarrollar enfermedad renal, pero los nuevos tratamientos antirretrovirales han cambiado por completo el panorama, ha disminuido muchísimo las nefropatías asociadas o relacionadas directamente con el virus, y por el contrario ha aumentado la patología relacionada con el envejecimiento, con la diabetes, con la hipertensión. Es decir, el paciente VIH, en resumen, cada vez se parece más al paciente crónico renal que vemos a diario. Y esto se refleja también en los grandes estudios poblacionales. La parte de la derecha, la población general VIH, perdón, de la izquierda, se ven datos, un análisis que a mí me ha resultado muy interesante de una cohorte que yo desconocía, seguro que José María la conoce, de pacientes con infección VIH. Analizan distintos problemas a lo largo de las últimas décadas, y lo que se ve en resumen es que estos pacientes viven cada vez más, y los problemas graves o eventos graves aparecen cada vez de forma más tardía, y se van acumulando o incrementando problemas crónicos como la hipertensión, la diabetes, la dislipemia o la enfermedad renal crónica. Y probablemente esto explica lo que vemos nosotros, que para mí también ha sido una sorpresa, lo confieso. Lo he visto al preparar esta charla, lo que vemos en los registros en nuestro registro, en el Reddit, ¿no?, de pacientes prevalentes en tratamiento renal sustitutivo en España. El dato de los virus crónicos no está todos los años, pero aquí he ido recogiendo los datos que sí están publicados, y como veis, a diferencia de lo que ocurre con el virus B o con el virus C, con los otros dos grandes virus crónicos que han descendido y se han estabilizado, la prevalencia de pacientes VIH en tratamiento renal sustitutivo en nuestro país parece incrementar progresivamente. En cuanto a los resultados del trasplante en esta población, quizás uno de los estudios que más información aporta es de muy reciente publicación. Es una revisión sistemática en la que se incluyen más de 6.000, o se analizan más de 6.000 trasplantes renales en población VIH, con 49 estudios observacionales, entre ellos estudios españoles. Y en resumen, es estos los datos que se encuentran, ¿no? Los datos son buenos datos de supervivencia del paciente y del injerto a corto y medio plazo, comparado
comparables con población general, con tres aspectos fundamentales que complican un poco el trasplante en esta población, que ya ha dicho algo Beatriz. Por un lado, la alta una tasa de rechazo agudo mayor que en población general, y luego el impacto negativo de la coinfección por hepatitis C en los primeros años y el uso de las interacciones con inhibidores de proteasa. La mayoría de series de trasplante de VIH son a medio plazo. Esta es una serie del grupo de San Francisco a largo plazo, 15 años, que es el valor que tiene. Y aquí veis lo que hemos hablado. En la primera gráfica podéis ver cómo realmente el tener un episodio de rechazo agudo, que es la gráfica amarilla, impacta de forma muy importante en la supervivencia a largo plazo. Y lo mismo podéis ver en la derecha con la coinfección por el virus C. En azul oscuro podéis ver cómo impactaba de forma muy importante en la supervivencia del paciente, y sin embargo a partir del 2014 ese efecto negativo desaparece gracias a la disponibilidad de los antivirales de acción directa. Y lo mismo ocurre con el tratamiento antirretroviral. Inicialmente utilizábamos fundamentalmente, o indicaban nuestros compañeros, fundamentalmente protocolos basados en inhibidores de la proteasa que determinaban unas interacciones, permitidme el adjetivo, bestiales, como no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Si veis aquí el recuadro de la izquierda, ese es un trabajo con datos de pacientes españoles. Si veis, se compara los niveles de tacrolimus en el primer mes en pacientes VIH frente a pacientes no VIH. Y como veis, los niveles no solo están más altos, sino que hay una gran variabilidad, y todos sabemos ya lo que supone esto. Es un factor para el desarrollo con mayor frecuencia de rechazos, como se puede ver en esta serie americana, y eso explicaría también lo que se ve en este análisis de registro americano, que es claramente la supervivencia del injerto peor cuando se utilizaban regímenes basados en inhibidores de la proteasa. Pero estos factores son únicamente los que explican esa mayor incidencia de rechazo que nos preocupa a los nefrólogos. Pues probablemente no. Sabemos que estos pacientes tienen una disregulación inmunológica que condiciona un estado inflamatorio crónico, y yo he querido traer este estudio, también muy reciente, que me ha gustado mucho, en el que se realiza un análisis transcriptómico de las biopsias de 68 pacientes, 34 HIV positivos, 34 HIV negativos, que tienen con o sin rechazo, ¿no? Y se igualan a grado de inflamación. Lo que se observa es que a igualdad de inflamación en el estudio habitual de microscopía óptica, sin embargo, el estudio genético pone de manifiesto una mucho mayor, significativa mayor activación de genes proinflamatorios, fundamentalmente relacionados con la inmunidad innata en el caso de las biopsias de los pacientes VIH, lo que podría explicar el hecho de esa mayor frecuencia de respuesta a lo inmune que se ve en esta población. Y otro aspecto en relación con la supervivencia que nunca se había analizado, increíblemente, es el impacto del estatus socioeconómico. Ya sabemos que es una población en general complicada, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Bueno, pues en marzo de este año se publica este estudio de análisis del registro británico, que lo que tiene de novedoso es simplemente que, además de todos los factores que todos conocemos de supervivencia que se tienen en cuenta en los análisis, incluye y ajusta para la raza y para este índice IMD, que es un índice que incluye distintos factores relacionados con la situación social y económica del paciente. Y entonces lo que ellos ven es que una vez que se hace este ajuste, el HIV, la infección HIV, pierde la significación estadística, y las supervivencias de injerto y del paciente son similares. Y después de todo esto, pues llegamos a lo que ya ha introducido Beatriz. Se publica la aprobación de la ley Hope, la puesta en marcha de este estudio americano, que es un estudio multicéntrico de no inferioridad, y la publicación ya de un número considerable de pacientes, sobre todo en el ámbito del trasplante renal. Esto se publica en el año 2024, y lo que se observa en líneas generales
es que al comparar trasplantes de pacientes, o sea, trasplantes de pacientes HIV que reciben donantes HIV positivos o donantes HIV negativos, no se observan diferencias a los 3 años ni en la supervivencia del paciente, ni en la supervivencia del injerto, ni en otros outcomes importantes de evolución. José María probablemente contará todo esto con más detalle. Yo me voy a centrar en los aspectos desde el punto de vista nefrológico, comentar que todos estos pacientes, que es lo habitual ahora, recibieron inducción en torno al 65% con timo y en torno a un 35% con basilicimab, y como veis la tasa de rechazo agudo al año y a los 3 años es similar en los dos grupos, incluso un poquito más baja en el grupo de donante positivo, aunque sin diferencia estadística. Y también, como podéis ver a la derecha, con una excelente función renal a los 3 años sin diferencias entre los grupos. Desde el punto de vista del nefrólogo, no voy a entrar en esta análisis, que seguro lo comentará José María. Muy recientemente se ha publicado un análisis sobre infecciones, también de la misma población. Y yo quería destacar solo algo que sí nos preocupa a los nefrólogos y que seguimos en la consulta, que es la infección por el virus de BK. Se habla de que esta población de donantes VIH podría tener una mayor incidencia de infecciones subclínicas víricas, y bueno, pues lo que se ve en el estudio, tened en cuenta que el número es limitado, por tanto el poder estadístico es bajo, se ve un mayor número de infecciones o de viremias por polivovirus BK en el grupo que recibe donante positivo respecto al negativo, pero sin diferencia estadística y globalmente solo con 4 casos de nefropatía por BK. Y otro aspecto que nos preocupa a todos es que conocemos y está demostrado que las células renales pueden actuar como reservorio del virus, incluso cuando la carga viral en sangre es negativa. En la izquierda podéis ver un artículo, un trabajo que se publica en el año 2014 del grupo francés de Canot, trabajo que creó, bueno, pues cierta controversia. Ellos analizan las biopsias de protocolo en 19 pacientes trasplantados VIH con donante lógicamente negativo en este momento. No estaba aprobada la donación, y encuentran de los 19 pacientes, en 13 detectan el virus en tejido renal, en concreto en 5 pacientes, fundamentalmente a nivel de podocitos, y estos pacientes cursan pues, con una proteinuria importante y unos hallazgos histológicos similares al IBAN, y los restantes donde se detectó el virus, los 8 restantes, pues fundamentalmente a nivel de epitelio tubular, sí, en gran repercusión clínica. Este estudio, sin embargo, que se publica ya hace más de 10 años, no ha sido reproducido en ninguna serie por otro grupo, y por otro lado, tenemos, sin embargo, grandes o significativos estudios poblacionales, como ya hemos hablado, ya publicados y analizados, como es los estudios americanos y el estudio sudafricano, son los grandes estudios de trasplante en VIH, y en estos, tanto en una como otra, la recurrencia de IBAN es poco frecuente y con un impacto clínico limitado, aunque es un aspecto que tendremos que tener en cuenta y vigilar. El estudio HOPE americano lleva consigo la realización de biopsias de protocolo, pero todavía, o al menos yo no lo he encontrado, todavía no se han publicado datos sobre estas biopsias. Los que sí acaban de publicar de forma muy reciente datos sobre biopsias que también realizaban es el estudio sudafricano. Ellos realizaron biopsias preimplante, biopsias de protocolo y después biopsias por indicación, y resumiendo, encuentran IBAN claramente definido en 3 casos, con 2 pérdidas de injerto, y como veis abajo, la causa principal de pérdida de injerto es la causa inmunológica, pues igual que vemos en la población no VIH. Y para terminar, quería comentar, como nefrólogo, que también es muy importante para nosotros, que esta nueva estrategia aporta también otras ventajas que han sido analizadas en el HOP. Cuando ellos comparan el acceso al trasplante en aquellos pacientes de VIH que estaban incluidos en el HOP y por tanto tenían acceso al pool de donantes VIH positivos, frente a los pacientes que no estaban incluidos en el HOP y por tanto no podían acceder a este pool, pues encuentran que el tiempo de
espera, el tiempo de lista de espera para acceder al trasplante era de 60 meses o más de 60 meses en aquellos que no estaban incluidos frente a 10 meses en los incluidos. Y la tasa de trasplante pues era 3,5 veces o 3,3 veces superior en los pacientes incluidos en el HOP, es decir, los pacientes que se beneficiaron de este pool de donantes VIH positivos. Otras ventajas adicionales, las pongo aquí abajo en la parte inferior, pues que el 18% de los donantes finalmente no fueron donantes VIH positivos, es decir, se hubieran eliminado y no se hubieran utilizado y se utilizaron y bueno, finalmente fueron falsos positivos. Y luego otro aspecto muy importante para nosotros en la época en la que estamos y con los donantes que tenemos es que la mayoría de estos donantes son donantes jóvenes y con KDPI bajo y todo esto, pues sabemos perfectamente las implicaciones que tienen en la supervivencia del injerto. Así que para concluir, quiero aprovechar este webinar porque creo que siempre hay que recordarlo, que el trasplante renal es también el tratamiento de elección en las personas con infección VIH y todos ellos deben ser evaluados y vigilar mucho que haya equidad en el acceso al trasplante, que el uso de estos donantes se ha mostrado como una estrategia segura, con buenos resultados y con una excelente función renal, permitiendo expandir el pool de donantes y facilitar el acceso. Y yo creo que quizás sí sería conveniente continuar con vigilancia mediante biopsia de protocolo para tener un mejor y mayor conocimiento de este tipo de trasplantes. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ausi. La verdad es que es fantástico todo lo que hay, lo bien que lo has recogido y lo fácil, para que nos has abierto un mogollón de preguntas. A ver cómo comenzamos el debate con todos los aspectos. Pero bueno, seguro que el doctor José María Miró, seguro que algunas pinceladas nos da y la verdad es que siempre es un placer poder tenerle y escucharle porque siempre aprendemos y mucho Bueno, cuando gracias, Ignacio. Aprendemos todos conjuntamente. Yo aprendo mucho de vosotros, tanto de Beatriz como de Auxiliadora, que han hecho presentaciones magníficas, ¿no? Estos son mis conflictos. Bueno, la realidad es que ya podemos hacer trasplantes utilizando órganos de donantes VIH positivos, ¿no? Pero ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que pensábamos hace muy poquito tiempo? Hicimos esta encuesta a nivel nacional, tanto en la que participaron todas las unidades de trasplante hepático y trasplante renal españolas. Y aquí tenéis los resultados globales, es decir, la primera fila, voy a poner esto, pantalla, opciones puntero láser. Cuando tenemos donantes suprimidos virológicamente, todo el mundo está de acuerdo en utilizar estos órganos, pero había un cierto temor a utilizar órganos de donantes que no tenían suprimido el VIH, ¿de acuerdo? Y por tanto, una escala analógica de 0 a 10, la respuesta era 2. Con respecto al donante vivo, había una gran aceptabilidad, pero era muy superior en el caso del trasplante, en las unidades de trasplante renal, que no en las unidades de trasplante hepático, y esta diferencia era significativa, ¿no? Y lo que ha explicado Beatriz es que a la derecha tenemos las guías españolas para utilizar órganos de donantes cadáver o donantes vivos y como pueden ver son muy similares a los criterios que han utilizado en Estados Unidos a través de la iniciativa HOPE. Hay muy pocas diferencias, ¿no?, con respecto a la parte del VIH. En el HOPE utilizan menos de 200 copias en los donantes vivos y nosotros menos de 50, pero los mismos criterios de CD4, ¿no? Los pacientes tienen que estar muy bien inmunológicamente y respecto al criterio del riñón, pues de la función renal es el mismo que en la población VIH negativa, ¿no? Por tanto, tenemos los criterios aquí. ¿Qué riesgos potenciales pueden tener los donantes, los receptores que reciben un órgano de un donante positivo, a pesar de que ellos son positivos, ¿no? Pues siempre ha habido temor en el riesgo de rechazo, de infecciones oportunistas, de neoplasias de novo, de fracaso virológico al tratamiento antirretroviral o de tener superinfecciones por parte del VIH, ¿no? Y vamos a repasar en las próximas diapositivas cuál es la evidencia que han generado fundamentalmente los estudios americanos, ¿no? Aquí tenemos la primera publicación, antes de la publicación del 24, ¿no? Esta es la publicación del 21 con los primeros 25 trasplantes de riñón de órganos procedentes de donante positivo y había pues unos 50 controles, receptores positivos que recibieron un órgano negativo. No falleció nadie en esta serie.
y el porcentaje de rechazo agudo pues es elevado, pero no había diferencias entre unos y otros. ¿Qué riesgo tenían de infecciones oportunistas o de neoplasias? Pues como pueden ver, bajo y sin diferencias entre el grupo que utilizaban donantes positivos o órganos de donantes negativos, ¿no? ¿Qué proporción de donantes tenían viremia detectable? Pues fíjense, esto afecta al grupo de pacientes que recibieron riñones de donantes positivos, 2/3 partes tenían viremia detectable y además un nivel de viremia de 200.000 copias, es decir, muy positivas, pero solo hubo una viremia de brecha en el grupo de donantes positivos y 6% en el grupo de donantes negativos. Por tanto, el tener una carga viral positiva del VIH no incrementa el riesgo de que puedas tener fracaso virológico a los tratamientos antirretrovirales actuales, ¿no? ¿Qué otros aspectos nos interesan? Pues si miramos la base de datos, el estudio del 2024 con 99, ensayo, no es un ensayo clínico, un estudio de una inferioridad, 99 donantes negativos, 99 positivos, fíjense que una tercera parte tenían órganos venían de donantes VIH positivos, ¿no? La mediana de carga viral era de 20.000 copias y hubo un 10% que tuvieron viremia de brecha en el grupo de donantes positivos con respecto a un 4% en el grupo de donantes negativos. Y esta diferencia, que fue 2,5 veces más elevada, fue estadísticamente significativa. Pero ¿qué características? ¿Por qué tuvieron viremia de brecha estos pacientes? Pues si miramos el material suplementario, fíjense que en la mayor parte de los casos era por falta de adherencia al tratamiento antirretroviral, no porque tuvieran superinfecciones, y en ningún caso se detectó un VIH que fuera resistente a los antirretrovirales, ¿no? Estos pacientes reiniciaron el tratamiento antirretroviral con un nivel de viremia pues aproximadamente entre 9.000 y 15.000 copias y al cabo de un mes aproximadamente volvieron a estar todos suprimidos, ¿no? Por tanto, el riesgo de viremia de brecha es bajo, puede ser un pelín superior en los trasplantados de riñón que recibían donantes positivos, pero fácilmente manejable. ¿Qué datos hay de seguridad en el trasplante hepático, ¿no? Trasplante hepático hay algunas señales, no es lo mismo que el trasplante renal. Fíjense que hubo un 10, en el primer estudio HOPE, 24 trasplantes hepáticos utilizando órganos positivos, 21 negativos. La mortalidad fue algo superior globalmente. La tasa de fracaso del injerto similar, la tasa de rechazo agudo no hubo diferencias, elevada, casi un 20%. Fíjense que el número de infecciones oportunistas fue significativamente más elevado cuando se utilizaron órganos de donantes positivos y también hubo una mayor tendencia a tener neoplasias, aunque las diferencias no fueron significativas porque las venas eran pequeñitas. Cuando miramos las infecciones oportunistas, esto está al revés, vemos que la mayor parte eran enfermedad por citomegalovirus en el grupo de donantes, órganos de donantes positivos. Cuando miramos las neoplasias, los 2 donantes negativos que tuvieron una neoplasia tuvieron una recidiva de un hepatocarcinoma, mientras que el grupo de donantes positivos tuvo un linfoma o un Kaposi de sarcoma asociado al herpesvirus tipo 8, en la mitad de estos casos, ¿no? Y esto es algo que hay que mirar. Con respecto, en el caso del trasplante hepático, el 37% de los órganos venían de donantes virémicos y la mediana era de casi de 100.000 copias, ¿no? Aunque el número de fracasos virológicos fue bajo y similar al de los trasplantados hepáticos que recibieron órganos de donantes negativos. ¿Cuál es el riesgo de fracaso virológico? Estos son datos de la encuesta HOPE efectuada en Estados Unidos entre el 2016 y 2020, analizando 92 donantes, ¿de acuerdo? Lo que podemos ver es que aproximadamente en un 40% podemos detectar mutaciones a 2 familias, fundamentalmente de antirretrovirales, a los inhibidores nucleósidos o no nucleósidos de la transcriptasa inversa,
pero la tasa de resistencia a los inhibidores de la proteasa o a los inhibidores de la integrasa, que son los que utilizamos, es realmente muy baja. Y el riesgo de superinfección es realmente excepcional. Esto es que se transmita un virus que es resistente al tratamiento antirretroviral que está utilizando el receptor. Miren, esto se hace análisis filogenético por pares, ¿no? El virus del donante, el virus del receptor, y en la cohorte sudafricana solamente hubo una de 25 pacientes que se analizaron con una posible superinfección. Y en la cohorte HOP no hubo ninguna superinfección, ¿vale? El mensaje es que probablemente el fracaso virológico se debe más a temas de adherencia al tratamiento antirretroviral que no a un problema de superinfecciones o de resistencia a los antirretrovirales. ¿Qué datos tenemos de seguridad, ¿no? Lo que sabemos es que en el campo del trasplante renal, y esto ya lo ha explicado muy bien la doctora Mazuecos, los resultados son muy buenos, tanto en países de rentas bajas como en países de rentas altas, cuando se utilizan órganos de cadáver. La historia comenzó en Sudáfrica, lo voy a pasar rápido, en el 2010, con esos primeros 27 trasplantes de riñón, con excelentes datos de supervivencia del injerto y del paciente. Añadieron datos posteriores a 10 años de seguimiento, ¿no? Con 51 pacientes con resultados óptimos. En el caso de los estudios HOP, aquí podemos ver con los primeros 75 trasplantes de riñón que los datos de supervivencia del injerto, no hubo ningún fallecimiento de estos pacientes y de estar libres de rechazo, no hubo diferencias entre órganos, aquellos trasplantados de riñón que recibieron órganos de donantes positivos versus los que tenían donantes negativos, ¿no? Este es el estudio que magníficamente ha explicado Auxiliadora Mazuecos. Fíjense que no hay 99 pacientes en cada grupo y las curvas respecto a la variable principal de eficacia y seguridad se superponen entre los trasplantes negativo. En análisis de subgrupos pueden ver que no hay ninguno que supere la unidad, por tanto no hay diferencias en los distintos eventos que se miraron, ¿no? Hay nosotros en la guía que ha explicado muy bien Beatriz, vamos a efectuar trasplantes de riñón de donante vivo, pero la experiencia es muy pobre, o sea, hay muy poca información en la literatura, la vamos a generar nosotros, ¿vale? Al menos literatura publicada. Lo único que hay publicado son estos 3 casos que publicó Christine Durán hace ahora 4 años. Sé que le pregunté este fin de semana, la paciente más antigua lleva 7 años de trasplante y está muy bien, con una función renal normal, y el donante también, aunque el procedimiento pues hubo una serie de problemas relacionados con la extracción del órgano, ¿no? Y la primera evolución de la función renal a 4 años de seguimiento es aún escaso, pues no hubo cambios que no se esperaran, ¿no? ¿Cuáles son los resultados en el campo del trasplante hepático utilizando órganos de donantes positivos, en este caso de donantes cadáver? Pues hay algunas preocupaciones. No es un tema tan nítido como en el caso del trasplante de riñón. Miren, esta es la primera serie que ya les expliqué antes. Fíjense que al hacer un análisis por curvas de supervivencia, la supervivencia global a 3 años fue significativamente menor utilizando órganos de donantes positivos, y luego el estar libre de tener una neoplasia de nuevo fue significativamente menor cuando los donantes eran negativos y mayor cuando los donantes eran positivos, ¿no? Por tanto, esto pues genera una cierta preocupación. Sé que el análisis HOP final, aunque no habrá tantos casos como el caso de trasplante de riñón, está ahora en revisión en una revista muy importante de medicina interna, y vamos a ver exactamente si estos datos se confirman o no, porque ya digo, los resultados no son tan claros como en el trasplante de riñón. Y obviamente utilizar donante vivo en el caso del trasplante hepático, pues no existe ninguna experiencia publicada.
ni tampoco, al menos a nivel americano, se ha realizado, ¿no? Por tanto, los mensajes es que pues esto es factible, tenemos un protocolo en España, que en el caso de la viremia de brecha por VIH en general, las tasas son bajas, son debidas a falta de adherencia y muy manejables con el tratamiento antirretroviral, todos los pacientes están suprimidos y las superinfecciones son excepcionales, ¿no? Que la experiencia en el campo del trasplante de riñón es muy buena con donantes de cadáver, pero hay una información aún con donantes vivos, ¿no? Y los datos no son tan claros en el caso del trasplante hepático, ¿no? Y obviamente en otro tipo de trasplantes, ¿no? Como corazón, aunque hay algún caso publicado, pues páncreas o pulmón, pues no existe información o hay datos anecdóticos, ¿no? Hay una editorial muy buena del Müller, que es quien inició toda esta historia, que dice que la utilización de órganos de donantes positivos tiene que ser el standard of care en trasplante renal, porque en trasplante hepático creo que hace falta mucha más información. Y muchísimas gracias a todas las entidades que han financiado estos estudios, en particular a FIPSE en su momento y a la Fundación Seinge Sidanov, y también la ayuda que hemos tenido inestimablemente pues, de Cristín Durán para puesta en marcha de este protocolo en España. Y nada más. Oh, excelente, pues vaya presentaciones. La verdad es que hay mucho debate. Antes de nada, animaros a la gente, que no lo he dicho al principio, dentro de la presentación veréis que hay una pestaña que pone para poder hacer preguntas. Esas preguntas nos llegarán y podremos ir discutiendo, con lo cual animaros a realizarlas. Para empezar, un poco a nivel contexto global, ¿qué esperáis en los próximos meses? Hemos abierto, ya se ha abierto, la gente es conocedora, pero habéis abierto ahora la caja de Pandora, ¿no? Con lo cual se está haciendo difusión, hay 400 conectados más luego la difusión. ¿Vosotros qué esperáis en los próximos meses? ¿Qué tenemos que hacer de una manera proactiva, para incluso ser mejor de lo que esperamos? Es una buena pregunta. Bueno, pues esperamos que hayan Perdona. casos. Yo personalmente espero que hayan casos y que haya la posibilidad tanto de realizar trasplantes, sobre todo de riñón, de personas VIH que fallecen en muy buena situación. Y luego y hemos tenido, además, pues muchos voluntarios de dar un riñón vivos. O sea que yo creo que es una situación que, bueno, que se va a poner en marcha y que se va a evaluar en los próximos años, en los próximos meses en España. Y que es muy importante tenerlo registrado todo esto y saber exactamente cómo funciona este tipo de trasplantes, sobre todo en el caso del donante vivo, ¿no? Que hay mucha menos información. Y me gustaría que Auxiliadora y Bea pues, dieran su opinión también. Bueno, yo creo que en el caso a nivel organizativo, ¿no? O como Coordinación Nacional de Trasplantes, pues lo primero que animo es a aquellos equipos que sé que están trabajando ahora de forma activa en preparar la documentación y revisar sus listas de espera para ver qué pacientes VIH positivo tienen en lista, pues que completen ese trabajo, nos envíen los documentos para formalizar esa adhesión al protocolo y desarrollen sus protocolos a nivel local para el manejo de este tipo de pacientes. Y después, bueno, pues desde el punto de vista de donantes fallecidos y potencial de donación, aunque hace unos años sí que a través del programa de garantía de calidad hicimos una estimación de cuántos donantes VIH positivos se desestimaban en ese momento anualmente, que eran entre 6 y 10, aunque pensábamos que había pues un sesgo de detección, pues puesto que muchos probablemente no llegarían siquiera al programa de garantía de calidad, puesto que se desestimaban antes. No sabemos tampoco en cuanto a potencial de donación con qué nos vamos a encontrar, pero lo primero es que tenemos que tener receptores en lista para poder hacer esas ofertas y buscar emparejamiento para esos donantes, ¿no? En el caso del vivo, aunque como ha dicho José María, la experiencia es mucho más reducida, pues
por la información de la que disponemos, sí que hay varios equipos planteándose el llevar a cabo alguna donación a partir de donante VIH positivo, alguna donación de vivo, que yo creo que en casos muy seleccionados, aunque no se cuente con la experiencia que hay ahora mismo en el ámbito del trasplante renal en VIH a partir de fallecidos, pues haciendo una valoración riesgo-beneficio y seleccionando bien los casos, pues también puede contribuir a ir generando esa experiencia y esa evidencia tan necesaria, no solo para nosotros, sino en el ámbito internacional con el vivo. Yo lo primero que espero es que este movimiento sirva un poco para mover el árbol, ¿no? Yo sí tengo la sensación que no sé si se indica exactamente igual en todos los hospitales o todos los hospitales valoran exactamente igual a estos pacientes para su inclusión en lista de espera. Yo los únicos datos que dispongo son del registro andaluz y lo miré para esta charla y el número de pacientes VIH incluidos en lista de espera actualmente en Andalucía es el 3%, o sea, me parece un poco como imposible, ¿no? Respecto al donante fallecido, yo creo que es un pool que está ahí, como comentaba José María, a nivel renal genera muy pocas dudas. Creo que debemos estudiarlos bien y creo que deben ser pacientes donde hagamos biopsia de protocolo. Me parece que esto lo tenemos que vigilar y eso que nosotros tenemos una población caucásica mayoritariamente que no tiene nada que ver con la de raza negra, con lo cual el IBAN es un problema menos, ¿no? Y luego respecto al donante de vivo, lo que sí hablamos a la hora de elaborar el protocolo es lo más importante en el trasplante de vivo es el donante. O sea, es el donante que, como he comentado, va a ser un donante con riesgo de enfermedad renal. Entonces tendríamos que tratar de evitar otros factores, así como estamos intentando expandir el vivo, ¿no? Pues a diabéticos, a obesos, a hipertensos, tal, quizás en este pool de momento, y teniendo en cuenta que son pacientes que van a estar en tratamiento antirretroviral de por vida, eso lo conocen perfectamente los infectólogos, que pueden hacer diabetes, que pueden hacer hipertensión, quizás tengamos que ser un poco, al menos al inicio, precavidos en la selección del donante. La del receptor a mí no me preocupa nada, ya habéis visto en el registro americano, como en cualquier grupo, es mucho mejor los resultados del trasplante de vivo que el del trasplante de fallecido. Pero tenemos que tener presente que el donante va a ser, si es joven más, va a ser una persona sometida a un mayor riesgo de enfermedad renal a largo plazo. En ese contexto, quería preguntaros dos cosas. Una cosa, ¿todos los pacientes HIV candidatos a un trasplante serían candidatos a este programa? Y de ahí me refiero también hiperinmunizados con alto riesgo de cáncer post-trasplante. Eh, ¿Todos los incluiríais o consideráis alguna excepción? Y segunda pregunta, el donante vivo, ya sabéis que es mi tema, pero el donante vivo lo has definido muy bien. No se debería, por lo menos ahora, asociar otros factores de riesgo nefrológico, que en parte ya lo hacemos, ¿no? Pero un donante joven HIV sin factores de riesgo más añadidos que la edad y el HIV, ¿deberíamos poner un límite de edad para ser donante vivo? Os dejo esas dos preguntas y luego hay una pregunta del chat. Del Esto es donante para vivo. auxiliadora, porque no es lo ¿Te mismo, refieres claro. o sea, yo No, por... porque tenéis más experiencia. Claro, no es lo mismo que Sí. tengas un donante vivo de 50 años que te venga un donante vivo porque está enamorado de su pareja de 20, ¿no? Y tiene 70 años o 60 años por delante, ¿no? Esto es un tema muy delicado y vosotros Yo tenéis creo más experiencia, En ¿no? el donante vivo, fundamental estar seguro del cumplimiento terapéutico. Y eso yo creo que es fundamental el trabajo con los infectólogos que llevan a ese paciente y les pasa a ellos como nos pasa a nosotros cuando somos enfermos renales, que conocemos hasta cuando se casan, cuando se divorcian, tal, pues lo mismo le ocurre, o sea, que ellos sepan seguro que va a ser una persona que cumpla, porque eso va a ser fundamental, se va a quedar con menos masa renal. Límite de edad, uff, qué difícil, Nacho. Pues por un lado, si son muy mayores, van a tener menos tiempo para desarrollar enfermedad renal que si son jóvenes, ¿no? O sea que yo creo que aquí lo fundamental es que sean personas muy cumplidoras con su tratamiento y yo creo que de entrada, para empezar, que no tengan otros factores de riesgo añadidos para enfermedad renal.
Y la primera pregunta Pero no tengo duda de que pacientes, ¿consideráis todos los pacientes candidatos o esos pacientes de alto riesgo inmunológico, infecciones o cáncer que tenemos, se debería tener especial precaución? Yo creo que si son candidatos a trasplantes, son candidatos para uno y para otro tipo de Pero trasplante. otro. Sí, sí, No sí, hay mismo ninguna criterio. diferencia. Y luego son candidatos para trasplante como cualquiera. ¿Tú trasplantarías a un paciente que tiene antecedentes de cáncer de piel curado? Sí, ¿no? Pues igual con estos pacientes. Es que Igual, yo claro. creo Sí, que sí. en general los miramos con mucha lupa, hasta incluso, fijaros, para aceptar donante virus C positivo, perdona Beatriz, simplemente se decide una llamada y te dicen, ¿quieres aceptar donante virus C positivo? Pues sí, lo acepto. Para aceptar donantes VIH positivo, yo he tenido que rehacer un protocolo porque me lo pedía la coordinación autonómica nuestra. He tenido que decirle al director médico que por favor firme que tenemos experiencia, en fin. Y bueno, que está bien, ¿eh? Que yo no digo que no, pero pues igual, si son hiperinmunizadas, pues tienen derecho a trasplantarse. Los pacientes VIH no tienen peor supervivencia por el hecho, son, por ejemplo, un diabético, ¿lo trasplantarías? Pues un diabético tiene probablemente peor supervivencia que un paciente VIH. O No, sea pero que bueno, habéis mostrado, yo estoy de acuerdo el con vosotros. cáncer que De hecho, comenta José María es que esta son... pregunta era para centros que son un poco menos lanzados, digamos, ¿no? Porque los dos tenemos centros, pero un poco, claro, si uno mira los datos, sí que hay más tasa de rechazos, aunque parece que estar Sí, más sí, asociado a otra serie de factores. sí. Si consideramos que sí, a colación, deberíamos modificar la inmunosupresión en este subgrupo de pacientes. Como el paciente lo consideramos ya, el receptor HIV ya lo consideramos de un riesgo al menos intermedio inmunológico. En estos casos deberíamos mantenerlo igual que cualquier otro receptor HIV, los mismos protocolos de inmunosupresión, independientemente del riesgo inmunológico. Si el paciente requiere algún tipo de sensibilización anti-HLA, te lo puedes encontrar. También sería factible hacer terapias basadas en rituximab, plasmaféresis, inmunoglobulinas, terapias ya más agresivas desde el punto inmunológico. Pues son preguntas que, no sé, yo me las hago, ¿no? Pero seguro que también hay gente que nos esté escuchando que tiene pacientes con un CPR al 100%, son HIVs, y que a lo mejor se pueden presentar. Y si el paciente de repente le llamo, tiene un DSA y le tengo que poner rituximab, ¿lo puedo trasplantar o no? Vosotros no hay evidencia, pero ¿qué opináis? Desde el punto de Bueno, vista infectólogo y nefrológico. nosotros, yo tengo por la experiencia del hospital, ¿no? Que nos han consultado casos que y desde el punto de vista infectológico y del VIH no ha habido ningún problema. Son casos aislados, pero no ha habido ningún problema y hemos aplicado lo mismo que si lo hubiera hecho, ese paciente hubiera sido VIH negativo en ese sentido. Una de las cosas creo que en España hemos hecho muy bien, tanto en el campo del riñón, del trasplante de riñón, como en el campo del trasplante hepático, es que las pautas de inmunosupresión es que han sido las mismas en los positivos que en los negativos. No sé, al menos el campo del trasplante hepático han ido igual y ahora tenemos datos a 20 años. Y a 20 años no tienen más comorbilidades que los VIH negativos trasplantados del hígado. En todo caso, si hacen diabetes, hace un poco más los VIH negativos, no los positivos. O sea que las cosas han ido bien y tenemos ya experiencia de muchos años de seguimiento en esta población. Lo que hay mucha evidencia es que estos pacientes deben ir con inducción. Inicialmente los primeros estudios se hicieron con timoglobulina y claramente había mejor supervivencia del paciente, o sea, del ejército y del paciente. Y hay un análisis muy reciente también del registro americano que compara el uso de anti-CD25 y de timoglobulina y encuentra resultados similares. Es decir, que al final lo que hay que ponerlo en inducción y en función, como dice José María, en función del riesgo inmunológico que tiene el paciente, igual que en el caso del VIH negativo. Y a este paciente pues, habrá que informarle, como a cualquier otro que tú desensibilizas, de los riesgos que conlleva la desensibilización, que no tienen por qué ser más, y de los riesgos de rechazo, que son muchos, como nos ocurre en todos los que tienen este PRA, pero por supuesto eso no implica que el Que no paciente lo aceptemos. pueda Hay trasplantar. una pregunta del chat. Hay dos. Iba a hacer primero la primera, pero esta está más relacionada, que la hace Andrea Muixenberg. Perdona por si no lo he pronunciado bien. Habla si se sabe qué porcentaje de receptores se han aceptado un donante HIV. Si ha habido pacientes, más la pregunta sería al revés, ¿no? ¿Cuántos pacientes han rechazado un donante HIV?
si por parte de, en este caso es para ti, Bea, de la ONT, si hay algún tipo de acción de campaña de concienciación para el tema de los candidatos a trasplante, más que el donante, y si esto va, si llega algún tipo de política. No, son más dos preguntas, ¿no? El porcentaje de rechazos a donantes, si lo sabéis, y luego, por otro lado, si desde la ONT se presentan campañas de difusión y concienciación para aceptar este tipo de donantes. Pues es que ahora mismo todavía no disponemos de información que nos permita adoptar ninguna estrategia en ese sentido, porque como os comentaba al final de la presentación, hasta el momento solo, o sea, tenemos la documentación de 7 centros y ahora mismo hay 2 pacientes activos en lista de espera a los que se ha planteado esta opción. Pero necesitamos un poco más de tiempo, que se adhieran más centros, que se revisen las listas de espera y de tiempo a hacer la entrevista, la reunión con los pacientes y ofertarles esta posibilidad que no excluye de recibir Yo creo que va más por órgano de- campañas más públicas, ¿no? Más que de centros, Claro, como pero las estáis en haciendo. principio por el Es un problema de los momento centros. no hemos articulado ni pensado en nada, un poco a la espera de ver qué nos encontramos. Claro. O sea, es un poco todavía pronto para hacer o adoptar estrategias en ese sentido. Tendremos un poco que ir viendo Claro. cuando Y vosotros, dispongamos de más Josep María y información. Ausi, ¿conocéis si hay alguna tasa de rechazos de receptores? A ver, el virus C no tuvimos ninguna, ¿no? Muy pocas, ¿no? Sería esperable lo mismo, ¿no? Supongo que sí. A nivel de estudios, no. A nivel individual, yo lo he comentado a algún paciente que está en lista de espera, sí estaría de acuerdo en recibir un órgano con, pues, un buen órgano de un compañero, de una persona VIH positiva. Y me dijo, ¿por qué no? Si el órgano está bien, yo Claro. lo recibo. Sin decirle que esto quizá podría acortar su tiempo en lista, ¿eh? Solamente en 2 pacientes que han entrado ahora en lista de espera a trasplante de riñón. Y los 2, en fin, fueron receptivos, ¿no? En Bien. Pero principio, son anécdotas, ¿eh? No, Luego esto hay no. una pregunta, yo creo que más para ti, Ausi, es un poco compleja, pero tú sabes mucho. sí. Comenta Jorge Eduardo Chavarriaga. El uso de los inhibidores de SGLT2 post-trasplante, si estos pacientes en este subgrupo podría disminuir la fibrosis y disminuir la cardiovascular y nefrotoxicidad, y si además esto, desde el punto de vista infectológico, podría haber algún tipo de asociación al mejorar la inflamación endotelial y el trastorno metabólico en la respiración, en el ciclo mitocondrial asociado a la infección por el HIV y mejorar la respuesta inmune. La verdad que es bueno, en principio Yo, no yo creo que creo haya que no, ningún no hay problema. datos. Creo que no hay datos sobre eso, Nacho. De Es una uso. pregunta es compleja. Bueno, por respeto al que la ha hecho, No, es un en poco población Pero, compleja. trasplantada, pero como dice, sabemos bueno, que tiene efectos positivos, o sea que en estos pacientes, pues igual que en otros, probablemente bien el uso, no tiene por qué haber Yo creo que ningún la idea es que no efecto. está contraindicado, pero que darlo específicamente para esto pues no tiene sentido, no vale, debería No, ser indicación. igual que lo das en otros, ¿no? Si tiene Claro. proteinuria, en fin. Pero darle en- para esta una indicación de beneficio, yo creo que No, no, vamos, por lo menos eso no está estudiado que yo sepa. exacto, en población trasplantada no está estudiado. En población VIH con hígado graso sí que ha habido ensayos clínicos que han demostrado el beneficio sin efectos secundarios relevantes, ¿no? Pero en población trasplantada no hay. no hay, ¿no? Interesante. Bueno, yo Yo creo no que conozco, la vaya. verdad es que me sabe mal porque realmente está siendo súper interesante. Yo tengo aquí 5 o 6 preguntas más, pero no voy a abusar de vuestro tiempo. Lo único que para terminar, si me podéis dar 2 mensajes cada uno para que se lleve la gente a su casa, no, pero en plan eslogan, 2 frases. Vea, empieza tú. A ver, así, os he pillado, no lo teníamos preparado esto, os he pillado No, aquí. me pillas totalmente desprevenida. Venga, a ver, lánzate. Pues yo diría poneros en marcha. Bueno, y que los centros incluyan casos, ¿no? Que Claro, se claro. miren. Que se adhieran al protocolo y que incluyan casos y los actualicen en lista de espera y Ese es el se mejor entrevisten con los mensaje. pacientes para el tema del consentimiento. Muy bien. Ausi, por tu parte. Yo lo primero que insistiría es que los pacientes con infección VIH con enfermedad renal crónica avanzada tienen que evaluarse todos para el trasplante renal y que pueden trasplantarse
de forma segura con donantes VIH positivos también, lo cual le supone una ventaja. Bien, ¿y José María? Lo que ha dicho Ausi lo refuerzo 1000%. O sea, y además que no tengamos miedo de que ese donante tenga carga viral detectable, porque lo controlamos muy bien en el post-trasplante. Eso no se tiene que rechazar ese órgano de un cadáver, ¿no? que esté virémico, ¿vale? Que no hay ningún problema. Obviamente, si es un donante vivo estará negativo, pero en el caso de los cadáveres pueden ser virémicos. Eso no hace que los coordinadores de trasplante descarten estos órganos para poderse trasplantar. Y fíjate que si yo un poco continuando con lo que decís y como mensaje final, si conseguimos que todo el mundo meta a los pacientes y se detecten el número de donantes que has dicho, Bea, has dicho unos 6 o 10 sin hacer gran esfuerzo, probablemente sean más. Si suponemos que hacemos siendo positivos 15 y teniendo 2 riñones, pues bueno, no sé cuántos pacientes habrá en lista de espera actualmente en España HIV, pero si conseguimos hacer 30 trasplantes con donantes HIV, pues probablemente la lista de espera HIV no sé si se acabará o por lo menos se reducirá y a lo mejor en 2 años somos capaces de eliminar la tasa de lista de espera de pacientes HIV y esto sería un éxito como país, ¿no? Desde luego. Sí, Bueno, sí, muchas pero gracias a todos. perdona, pero importante tenerlo registrado, tal como ha dicho Exacto. Beatriz, lo que ha dicho Auxiliadora, biopsias de protocolo, tenemos que aprender. O sea, no se trata solo de trasplantar en el contexto de un proyecto de investigación nacional para sacar el máximo rendimiento hasta. Y Sí, el además, tema, el tema de en el protocolos que caso de debería donante ser vivo, a y en el todos. caso de donante vivo, además, marcaremos las pautas para el resto del mundo. Sí, sí, la verdad es que tiene unas posibilidades enormes y con vuestro entusiasmo, yo creo que habéis transmitido, por lo menos a mí, bueno, yo era creyente de esto, ¿no? Pero ahora sobre todo me entran ganas de ir a la lista de espera y sacar el máximo y que, no, bueno, yo creo que Josep María, como compartimos la misma, estarán todos mapeados, pero bueno. Sí, señor. Muchas gracias a los tres y bueno, y a todo el mundo que está pasando esta tarde con nosotros. Es mejor que ver un partido del Mundial de Fútbol. Yo creo que es más interesante y hemos ganado, no como ayer. Que tengas muy buena tarde a todos y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación.